Lentes delgadas, conceptos. Las lentes más simples tienen dos superficies esféricas, lo suficientemente próximas entre sí como para que podamos despreciar la distancia entre ellas, el espesor de la lente. A este dispositivo se le llama lentes delgadas, como lo vemos acá en la imagen. En este caso es una lente que llamamos lente convergente. Puntos de importancia en las lentes delgadas. Bueno, el primer punto de importancia es lo que conocemos con el nombre de eje óptico. Dice que el eje óptico de una lente es una línea recta que pasa a través del centro de la lente y es perpendicular a sus dos superficies. Cuando hablamos de superficies son cada una de las caras que tiene la lente. A diferencia de los espejos, las lentes poseen dos caras, mientras que en espejos solo teníamos una cara, puesto que es donde estaba colocada la superficie reflectora. El punto focal dice que el foco de una lente corresponde al lugar donde se forma la imagen cuando los rayos de luz provienen del infinito. Hablamos de rayos paralelos y cercanos al eje óptico, conocidos como rayos paraxiales. La distancia del punto focal desde el centro de la lente se llama distancia focal o longitud focal. Se representa con la letra F. Todas las lentes poseen dos distancias focales, una a cada lado, o sea, tenemos dos focos en las lentes, mientras que en espejos solo teníamos un foco. Vértice. El vértice dice que se representa con la letra V y corresponde al punto donde el eje óptico cruza la superficie reflectora o lente, perdón, refractora. Bueno, también tenemos que tener claro que es una imagen real y dice que corresponde a la imagen que se forma donde los rayos refractados se cruzan. Son las que se forman al lado opuesto de donde está el objeto. Entonces tendríamos objeto, lente, imagen. O sea, están al otro lado de la lente. Tenemos el objeto, luego viene la lente y luego viene la imagen. Esas son las imágenes reales. Se conocen como imágenes reales porque es donde se da un verdadero cruce de rayos reflejados. Como pues lo vemos acá en esta imagen que corresponde a la formación de una película en una pantalla. Como ocurre en el cine, como ocurría en nuestros proyectores viejos, teníamos un juego de lentes que forma una imagen que la proyectamos en una pantalla. En esa pantalla es donde se está dando la intersección de los rayos refractados. Imagen virtual. Dice que la imagen virtual corresponde a la que se forma donde aparentan cruzarse los rayos refractados. Son las que se forman del mismo lado de donde está el objeto. Entonces, en este caso, a diferencia de la imagen real, vamos a tener objeto, imagen, lente. Tanto el objeto como la imagen están de un mismo lado. Mientras que en las reales, como lo indicamos anteriormente, están a lados opuestos con respecto a la lente. Bueno, un ejemplo de una imagen virtual es la que forma una lupa. Vea que la imagen que forma la lupa estaría al mismo lado de donde está el objeto y lo vemos pues amplificado. Bueno, en este universo de las lentes nos interesan las lentes conocidas como convergentes, biconvexas o positivas y luego hablaremos del otro tipo de lentes. En este caso, las lentes convergentes son lentes que son más gruesas en su centro y más delgadas en la periferia, o sea, en el extremo, en las orillas serán delgadas y en el centro son mucho más gruesas. En este caso de las lentes convergentes, los rayos paralelos que inciden sobre esta lente se van a refractar convergiendo en un punto conocido como foco real, como lo vemos en esta imagen. Los rayos vienen paralelos al eje óptico, al llegar a la lente se refractan y todos convergen en un punto llamado foco real. Bueno, aquí al lado también lo vemos. Vea que en las lentes hablamos de dos focos, uno a cada lado, y vemos pues la ubicación o la forma de colocar o de encontrar esos focos. Cuando la luz viene al infinito, ese será el lugar donde se forma la imagen.
O bien podemos sacar la luz desde el foco, al llegar a la lente se va a refractar paralela al eje óptico. Bueno, en el caso de las lentes convergentes dice que estas van a formar imágenes reales e invertidas de objetos reales cuando dichos objetos se localizan atrás del foco o del punto focal. Cuando el objeto está entre el punto focal y la lente, la imagen resultante es virtual, o sea, va a estar del mismo lado de donde se encuentra el objeto, será derecha y aumentada. Aquí vemos pues el ejemplo de las dos situaciones descritas. Vea que en el caso del lado izquierdo, el objeto está atrás del foco, vienen los rayos, se refractan y forma una imagen real, una imagen que está al otro lado de la superficie refractora, o sea, al otro lado de la lente. Mientras que si el objeto está entre el foco y la lente, como lo vemos al lado derecho en color azul, la imagen que se está formando es una imagen virtual. Virtual, ¿por qué? Porque es donde aparenta cruzarse la luz de los rayos refractados, y en este caso corresponde a una imagen derecha aumentada. Lentes divergentes, negativas o bicóncavas. Dice que son lentes que son más delgadas en el centro y más gruesas en la periferia. Y en el caso de estas lentes, cuando la luz proviene del infinito, la imagen se va a formar en un punto llamado foco virtual, como lo vemos acá en la imagen. Vea que tenemos una lente más delgada en el centro, más gruesa en la parte de la periferia, y vemos que los rayos que vienen paralelos a la hora de llegar a la lente se refractan divergiendo. Por lo tanto, los prolongamos y nos forma lo que conocemos como ese foco. Donde aparenta entonces estar cruzándose esos rayos es donde se está formando esa imagen, y por eso lo conocemos como un foco virtual. Al lado derecho pues vemos las dos imágenes para cuando tenemos un foco o el otro foco. Vea que es igual que ocurrió como en las lentes convergentes, en las lentes divergentes tenemos dos focos. Ambos focos están colocados a la misma distancia de la lente. Bueno, las lentes divergentes solo producen imágenes virtuales derechas y más pequeñas que el objeto real. Y aquí pues vemos cómo se forma una imagen. Tenemos el objeto, la luz llega a la lente, se refractan divergiendo los rayos, y como estos divergen prolongamos los rayos de salida y ahí es el lugar donde se forma la imagen. Una imagen derecha porque está con la misma orientación que el objeto, y disminuida porque es pues más pequeña que el objeto. Bueno, la ubicación de la imagen la podemos hacer tanto en forma analítica utilizando ecuaciones como forma gráfica. En el caso de la forma gráfica, ocupamos trazar lo que conocemos como los rayos principales. El primer rayo principal dice que es un rayo que sale del objeto y llega a la lente paralelo al eje óptico. Una vez refractado por la lente, este rayo pasa a través del foco de la cara incidente. Entonces lo vemos acá en color rojo. Sale paralelo, llega a la lente, se refracta por el foco de esa cara que es el que hemos llamado F. Igual en la lente divergente, sale el objeto, llega a la lente, se refracta pasando por el foco F o su prolongación. Ahí lo tenemos. El segundo rayo dice que es un rayo que sale del objeto y llega a la lente pasando por el foco de la cara no incidente. Una vez refractado por la lente, sigue paralelo al eje óptico. Este segundo rayo es como la forma inversa del primer rayo, porque primero va a pasar por el foco y luego se va a ir paralelo al eje óptico una vez que ha atravesado la lente. Entonces aquí lo vemos en color azul. La lente la hemos extendido para poder trazar dicho rayo, y ahí lo vemos cómo se refracta paralelo al eje óptico.
Igual pues en la lente divergente, vea que el rayo sale del objeto, llegó a la lente o su prolongación pasando por el foco, se refracta paralelo al eje óptico, que también vamos a tener que prolongar este rayo. Bueno, una vez que hemos aprendido a trazar los rayos principales para construir imágenes, vamos a hacerlo en forma simultánea, tanto en la lente convergente como en la lente divergente. Entonces el primer rayo, un rayo que sale paralelo al eje óptico, al llegar a la lente se refracta por el foco de la cara incidente. Entonces aquí lo vemos, como en el caso de la lente divergente, estos divergen, estos se abren, vamos a prolongar el rayo de salida. El segundo rayo, este mismo pero en forma inversa, pasa por el foco de la cara no incidente, o sea, el foco de la cara opuesta, la cara del otro lado, la que no me estoy topando, y se va a refractar paralelo al eje óptico. Lo mismo en la lente divergente. Llega, su prolongación está pasando por el foco de la otra cara, el foco F', se refracta paralelo y como diverge, como se abren esos rayos, pues vamos a prolongarlo. El tercer rayo es un rayo que sale del objeto, llega al vértice de la lente y sigue su camino sin desviarse. Aquí lo vemos en color verde. Bueno, vean que todos los rayos refractados se están cruzando en un mismo lugar. En el caso de la lente convergente, la del lado izquierdo, la imagen se está formando al otro lado de la superficie refractora. O sea, estamos hablando de una imagen real invertida aumentada. Mientras que en el caso de la lente divergente, la imagen está del mismo lado donde está el objeto. Entonces estamos hablando de una imagen virtual. ¿Por qué? Porque pues no se están cruzando los rayos refractados, sino las prolongaciones de ellos. Bueno, así es como resolvemos un ejercicio en forma gráfica. Todas estas ubicaciones de los focos del objeto se hacen tomando una escala y se representa usando esa escala, de manera que entonces la respuesta, el lugar donde se está formando esa imagen, va a cumplir con lo que dice la escala. Bueno, aquí vemos cómo se forma la imagen dependiendo de dónde esté el objeto ubicado y la forma de trazar los rayos principales. En el caso del lado derecho es una lente convergente, tenemos una imagen real y en el caso del lado izquierdo una lente divergente, tenemos una imagen virtual. Vea que no importa dónde esté colocado el objeto, la imagen siempre va a estar del mismo lado donde está el objeto para la lente divergente, la del lado derecho, mientras que en la del lado izquierdo tenemos la posibilidad de formar tanto imágenes reales como imágenes virtuales. Bueno, también podemos encontrar la ubicación de esta imagen utilizando ecuaciones y por eso pues tenemos la ecuación de las lentes delgadas. Dice que 1 sobre F es igual a 1 sobre P más 1 sobre Q, donde F es la distancia focal, P es la distancia objeto lente, Q es la distancia imagen lente, como lo vemos acá en la imagen del lado derecho. Ahí está la colocación de todos los puntos. Recuerde que las lentes tienen dos focos, ambos colocados a la misma distancia de la lente, nada más que uno al lado derecho, otro al lado izquierdo. Convención de signos. Bueno, dependiendo de los signos que tomen los valores de Q, incluso del aumento, así serán las características que tengan las imágenes que están formando. Entonces dice que P es positivo
para un objeto real y negativo para un objeto virtual. Bueno, esta idea de un objeto virtual es porque puede ser la imagen que está formando otra lente, de manera que entonces no es un objeto real, sino un objeto virtual. Por eso hablamos de objetos reales y objetos virtuales. Nosotros trabajaremos pues prácticamente solo con objetos reales. Dice que Q es positiva para una imagen real, o sea, una imagen que está al lado opuesto donde está el objeto según la lente. Tendríamos objeto, lente e imagen. Esas son imágenes reales y corresponden a un Q positivo. Q va a ser negativo para una imagen virtual, o sea, cuando está al mismo lado donde está el objeto. F es la distancia focal y dice que es positiva para lentes convergentes y negativa para lentes divergentes, que también pues por eso las conocemos como lentes negativas. H' es positiva para una imagen derecha, H' corresponde a la altura de la imagen, H' es negativa para imágenes invertidas, o sea, cuando están de cabeza con respecto al objeto. Bueno, tenemos otra ecuación más que se conoce como la ecuación del fabricante. En el caso de las lentes, a diferencia de los espejos, el foco no es la mitad del radio de curvatura. ¿Por qué? Pues porque en las lentes tenemos dos superficies, dos radios de curvatura, por lo tanto, y ambas superficies, ambas caras no tienen por qué tener el mismo radio, pueden ser una más curva que la otra y así pues hablamos entonces de dos radios de curvatura, el radio 1 y el radio 2. N corresponde al índice de refracción del material del cual está hecho la lente y entonces pues acá lo vemos todo esto. N índice de refracción del material, R1 y R2 son los radios de curvatura de las dos superficies de los lentes. Dice que los radios se van a considerar positivos para caras convexas, o sea, cuando hablamos como de una lente convergente, y negativos para caras cóncavas. Si la lente de índice de refracción N1 está rodeada por un material de índice de refracción N2, el índice de refracción utilizado en la ecuación del fabricante será la razón de los dos índices de refracción. Vea que cuando estamos rodeados de aire no hay que corregir ese índice de refracción, pero si la lente está rodeada de otro material diferente al aire, ahí en ese caso sí tenemos que hacer una corrección del índice de refracción y corresponderá a la razón de dichos índices de refracción. Bueno, el aumento, también conocido como amplificación, corresponde a la razón del tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto, o sea, H' entre H. Pero también ese aumento puede ser determinado a partir de las distancias imagen lente, objeto lente. Por eso M también se puede determinar como menos Q entre P. Dice que M es negativo para imágenes invertidas. La magnitud de M es mayor que 1 para imágenes aumentadas y la magnitud de M es menor que 1 para imágenes disminuidas, o sea, imágenes que se hacen mucho más pequeñas con respecto al objeto. Bueno, lentes de contacto. Dice que cuando dos lentes delgadas que tienen distancias focales f1 y f2 están en contacto estrecho, como los lentes de contacto de la vista, la distancia focal de la combinación está dada por la suma de los inversos. Entonces el inverso de la distancia focal será la suma de el inverso de las dos distancias focales. Potencia de la lente. Bueno, la potencia de la lente, que se mide en dioptrias, corresponde a el inverso del foco. Dioptrias es el nombre que le damos al metro a la -1 o al inverso de metro. Para lentes en contacto estrechas, la potencia de la combinación es igual a la suma de sus potencias individuales. Bueno, aquí vemos un resumen ahora de cómo se trazan los rayos, los tres rayos, para formar las imágenes y dependiendo de dónde esté colocado ese objeto, así será las características de dicha imagen.
Bueno, para cerrar esta parte de lentes, pues vamos a hablar un poquito de la vista y ese es pues un ojo normal. Vea que un ojo normal formará su imagen en la parte final, en la parte de la retina donde está el nervio óptico y ahí recibe pues la información para entonces la construcción de esta imagen. Bueno, de los problemas que se presentan en la vista, el primero de ellos es la miopía. Dice que es un defecto visual en el que el globo ocular es más largo de lo normal. Entonces, en este caso, se va a caracterizar por dificultad que tenemos para ver de lejos. O sea, en el caso de la miopía vemos de cerca, pero no vemos las imágenes de lejos. De lejos las vamos a enfocar o las vamos a ver borrosas. ¿Cómo se manifiesta la miopía? Bueno, se manifiesta como un dolor de cabeza continuo. Hay que estar entrecerrando los ojos para poder ver. Bueno, cuando la imagen entra a nuestro ojo, se enfoca antes de la retina para que la parte encargada de reconocer la imagen y o la luz, por lo que no podemos ver con claridad los objetos. O sea, vamos a ver los borrosos. Entonces aquí vemos más o menos lo que está sucediendo. Vean que la imagen se estaría formando antes y esta imagen tiene que formarse más atrás. Bueno, ¿cómo se corrige la miopía? La miopía la corregimos con un lente divergente. Vea que esta lente divergente lo que va a hacer es abrir los rayos de manera que entonces ahora la imagen se forme en la parte del fondo de ojo. Bueno, en esta animación vemos un ojo normal y vemos un ojo con miopía. Un ojo con miopía se ha hecho mucho más largo, por eso pues la imagen no se estaría formando donde debe formarse. Aquí vemos cómo sucede cuando le ponemos entonces a ese ojo miope una lente que me lo corrija, la lente divergente. Esa lente va a abrir los rayos y por lo tanto entonces la imagen se formará en la parte de atrás de nuestro ojo, donde pues estaría el foco de nuestra lente. Dice que una persona con miopía tiene dificultad para enfocar bien los objetos lejanos, lo que puede conducir también a incomodidad visual e irritación del ojo. La miopía es un defecto de refracción. Es frecuente, pero no es el problema visual más común en el mundo. Puede presentarse con dolores de cabeza continuos, como lo indicamos hace unos momentos, y hay que estar entrecerrando los ojos para poder enfocar o poder ver los objetos que están frente a nuestra vista. Bueno, así es como vería una imagen una persona con miopía. Vea que se ve borrosa. Bueno, el otro problema que se presenta en la vista es lo que conocemos como hipermetropía. Entonces, este es un defecto que se presenta en nuestro glóbulo ocular y básicamente en lo que consiste es que pues la imagen se está formando ahora mucho más atrás del fondo de ojo. Bueno, aquí lo vemos en esta animación. Vea que la imagen tendría que formarse donde se está viendo eso borroso. ¿Por qué? Pues porque la imagen se está formando mucho más atrás. Esa es la razón por la cual pues vemos una imagen borrosa. ¿Cómo corregimos el problema de la hipermetropía? Bueno, simplemente colocamos frente a nuestro ojo una lente con características de lente convergente, de manera que podamos cerrar un poco los rayos y estos rayos entonces permitan formar la imagen en el fondo de ojo donde está todas las terminaciones o el nervio óptico para interpretar esa información que está llegando ahí y verlo pues como una imagen. Aquí vemos un ojo normal, luego lo vemos qué le pasa cuando tiene hipermetropía. Entonces vea que la imagen se está formando atrás. ¿Cómo corregimos ese problema? Bueno, colocando una lente al frente que se comporte o que sea una lente convergente, de manera que entonces pueda traer los rayos y formarlos donde debe estar la imagen, puesto que estos están formando mucho más atrás del fondo de ojo. Bueno, dice que la hipermetropía es un defecto visual que se debe a que el ojo es más corto de lo normal. Generalmente los niños son quienes más
presentan ya que sus ojos están en pleno desarrollo. Bueno, ahí vemos la imagen como la vería una persona con hipermetropía. Entonces vea que lo que no puede ver realmente son los objetos más cercanos. Los objetos lejanos sí los va a poder ver. Entonces esta persona que padezca de hipermetropía podrá ver bien las imágenes de lejos, pero no las cercanas. Bueno, ahí vemos el ojo con hipermetropía. Vean, se está formando la imagen. Vino y se cruzaron los rayos más atrás. Le colocamos un lente que nos permita entonces recoger esos rayos, o sea, acercarlos, cerrarlos un poco. Y esa es pues una lente convergente. Ahí vemos cómo se verían las imágenes de un ojo con hipermetropía. Bueno, otro problema más presentado en la vista es el astigmatismo. Dice que es un defecto visual en el que la córnea, que es la primera estructura del ojo, tiene una ligera distorsión en la superficie. Se caracteriza por ver objetos dobles o con una ligera sombra. Bueno, aquí vemos el ojo con astigmatismo y vea que pues el astigmatismo lo que nos hace es ver imágenes dobles, como aquí lo vemos. Vea que se ve doble la imagen. Por último, tenemos el problema de la presbicia y dice que la presbicia es un defecto visual en el que el cristalino, que es la lente natural con la que cuenta el ojo, para poder enfocar comienza a perder su elasticidad para realizar dicho enfoque. Los primeros síntomas es alejar el periódico para poderlo leer, acercarse más a la luz. Por lo general aparece en personas con 40 o más años. Y bueno, ¿cómo se aprecia eso? Bueno, aquí lo vemos en la animación, lo que está pasando con el astigmatismo. Lo que hace es que se le conoce como el ojo perezoso porque también vea que pierde la elasticidad del ojo, o sea, pierde movimiento el ojo. Bueno, aquí vemos más o menos una representación de lo que es la presbicia en esa imagen del lado derecho. Se parecen mucho los síntomas de la presbicia a los síntomas de la hipermetropía. Vea que es muy parecido a la hipermetropía, se ven los ojos, los objetos cercanos, borroso, los lejanos sí se pueden enfocar un poquito. Y aquí vemos pues qué sucede con un ojo normal y cómo se corrige la presbicia. A la hora, como ven en la animación derecha, de colocar el lente, vea que se retrae el lugar donde se está formando la imagen, de manera que entonces ahora sí se formaría donde están nuestros nervios ópticos para poder interpretar esa imagen y no verla borrosa. Y bueno, con esto terminamos nuestra parte de lentes. Bueno, antes recordemos que las lentes forman imágenes por refracción. Los espejos forman imágenes por reflexión. En el caso de lentes, las imágenes reales están al otro lado de la lente. En el caso de los espejos, las imágenes reales están del mismo lado donde está el objeto. Las imágenes virtuales en las lentes están del mismo lado donde está el objeto, mientras que en los espejos está adentro de la superficie reflector. Nuevamente, las imágenes formadas por los espejos son por reflexión, las que forman las lentes son por refracción.